Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología. Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo. Chile ha perdido en promedio 3.000 millones de dólares al año por eventos naturales extremos, sumado que nuestro país es líder del ranking mundial de riesgo de desastres de la OCDE. ¿Cómo podemos estar mejor preparados y evitar las grandes pérdidas humanas y económicas que conllevan este tipo de eventos? Con este objetivo, se conformó en 2019 el Instituto para la Resiliencia ante Desastres ITREN, que tiene como propósito resolver las fallas del sistema de investigación, desarrollo e innovación para la resiliencia ante eventos extremos. De concretar su plan, el país podría ahorrar hasta 106 millones de dólares al año mediante las menores pérdidas asociadas a los desastres. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Hoy conversaré sobre terremotos, erupciones y aluviones, entre otros, y cómo desde la investigación y la innovación podemos mejorar la preparación y respuesta de nuestro país frente a desastres. Nos acompañan tres grandes invitadas que se encuentran en la frontera del conocimiento y liderando los cambios. Saludamos a Catalina Undurraga, ella es cientista política y directora de ITREN. A Catalina Fortuño, ingeniera UC, máster en Ingeniería Sísmica de UCL y subdirectora de ITREN. Y también a Paula Aguirre, ingeniera UC, académica e investigadora de nuestra escuela y de ITREN. Catalinas y Paula, muy bienvenidas. ¿Cómo están? Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias por recibirnos acá. Y yo quiero partir este podcast que vamos a hablar de hartas cosas. Yo quiero que la audiencia no se nos vaya por ahora, pero quiero preguntarle algo que a mí me viene dando vuelta en la cabeza y yo creo que a mucha gente. ¿Estamos más preparados que en el 2010 para un nuevo desastre de esa magnitud? Bueno, la verdad es que evidentemente después de ese gran evento que tuvimos, hubo una serie de evaluaciones por parte de Naciones Unidas, de qué manera Chile estaba en ese momento preparado para enfrentar esta catástrofe, y desde entonces las recomendaciones fueron varias y diversas, y evidentemente que ha habido avances, o sea, a nivel internacional, por parte de los marcos de acciones que justamente impulsa las Naciones Unidas. Hay una serie de programas y políticas específicas que se adaptan a nuestro país y que han sido impulsadas principalmente por la ONEMI. Eso ha ido de la mano también con una necesidad de hacer una reforma justamente a la ONEMI desde el punto de vista de la institucionalidad, de poder otorgarle mayores facultades también para poder actuar en este marco. También se dispuso en esta misma línea una plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastre, y que ha sido destacada, de hecho, recientemente por las Naciones Unidas como un ejemplo global de buenas prácticas en gobernanza de riesgo y desarrollo de estrategias nacionales para este tema, y eso ha sido sin duda un tremendo avance. Obviamente desde el punto de vista de despliegue también de sistemas de alerta temprana, por ejemplo, y la creación del CHOA, etcétera, eso también ha sido un avance. También, bueno, desde el punto de vista de la investigación, se han creado nuevos centros de investigación, nuevos programas que también han permitido avanzar en el conocimiento de esto, y ahora queda una gran tarea de empezar a aplicar de manera más sistemática y hacer que esto tenga el real impacto hacia las políticas públicas, hacia la industria, hacia la sociedad civil, las comunidades en general. Muchas gracias, Catalina. Tomándome esta pregunta, y bueno, tú mencionaste muchísimas cosas que ha hecho el país, y yo creo que nos llena de orgullo saber que en 10 años hemos avanzado harto. Y quería preguntarle a Catalina Fortuño y a Paula, cualquiera de las dos puede contestar, en términos sociales quizá, ¿estamos más preparados que en el 2010? ¿Tenemos más cultura de los desastres? ¿Tenemos más cultura de los terremotos, por ejemplo? Yo creo que en ciertos aspectos efectivamente se ha avanzado harto, y lo que sí que a lo mejor los avances no son parejos ante todos los tipos de amenazas que nos pueden afectar. En general, Chile siempre ha tenido una cierta cultura de terremotos, y eso se ve en los típicos chistes de que los chilenos no nos paramos si el temblor es menos de 7, magnitud 7, etc.
Pero, por ejemplo, en el 2010 no estábamos bien preparados culturalmente ante un tsunami. No teníamos la conciencia, a lo mejor, por ejemplo, generalizada de evacuar inmediatamente si estábamos en la costa. Y eso ha mejorado bastante y de hecho se ve ahora que ya hay una cierta cultura, por ejemplo, de autoevacuación, que se ha visto bien fuerte en los últimos terremotos del 2015 y del 2014 en el norte de Chile. También uno que hubo en Chiloé, que fue un temblor, digamos, menor. Pero, por ejemplo, hay otros eventos que nos están empezando a afectar cada vez más frecuentemente por consecuencia, por ejemplo, del cambio climático, como son los eventos hidrometeorológicos, y ante eso no tenemos tanta a lo mejor preparación o tanta cultura. Entonces, hay aspectos en los que sí hay que mejorar y lograr que la sociedad en general tenga la prevención como en la base de su comportamiento. Y, por ejemplo, desde que no se construyan a lo mejor viviendas en zonas susceptibles de inundación por aluviones, que las construcciones en la costa a lo mejor estén especialmente preparadas para casos de tsunami, que las poblaciones que están situadas alrededor de volcanes tengan también conciencia de que esos son eventos que pueden afectarlos, digamos, con cierta recurrencia, etc. Entonces hay avances. Nuestro fuerte, por supuesto, son los terremotos, y tenemos que lograr que ese mismo nivel de cultura sea, digamos, la misma ante todos los tipos de amenazas. Muchas gracias, Paula. Bueno, ambas, Catalina Undurraga y Paula, mencionaban muchas cosas que se pueden hacer frente a los desastres y cómo se puede preparar Chile. Sin embargo, yo no sé, a veces da la impresión, con todo lo que sucede también, con la pandemia, que es harina de otro costal, pero igual nos golpea de alguna u otra forma, de que pareciera que estamos en un mundo donde los desastres van en aumento. Entonces quería preguntarte, Catalina Fortuño, ¿estamos en un mundo donde los desastres van en aumento? ¿Será esto debido al cambio climático? Bueno, ahí hay varias cosas que recalcar. Primero, hay un detalle que confunde un poco, que es el hecho de considerar la ocurrencia de un evento y el desastre en sí. Un desastre es el evento que produce impacto. Y ahí recojo lo que decía Paula, en el fondo que en Chile estamos preparados, bastante preparados para terremotos y claro, terremotos que son de gran magnitud, que causan gran impacto y quizás terremotos que son de mediana magnitud pasan un poco inadvertidos, digamos, por cómo nosotros somos menos vulnerables y estamos con una cultura mucho más fuerte en eso. Sin embargo, esos eventos son súper recurrentes, ¿sí? Los terremotos de mediana magnitud. Esos eventos, los eventos geofísicos o sí, geológicos, no van en aumento. Lo que sí pasa es que como las sociedades van desarrollándose y vamos creciendo en población, la exposición y la vulnerabilidad varía. Entonces, lo que produce ese impacto o lo que produce el desastre es cómo el hombre va, o la raza humana, digamos, va asentándose y ocupando la tierra. Entonces, por una parte está el hecho de que los países, y en particular Chile, va desarrollándose económicamente, entonces está más expuesto, tiene más urbanización, quizás crecimiento urbano en zonas de más riesgo de desastres, también hay hay desigualdad económica, ¿cierto? Entonces eso produce más vulnerabilidad social ante eventos extremos, y también el crecimiento económico produce mayor capital expuesto, lo que aumenta el riesgo a pérdidas económicas debido a los desastres. Eso es una cosa. Pero debido al cambio climático, evidentemente hay nuevas amenazas que antes no habíamos visto. Y ahí también era lo que mencionaba Paula delante sobre las amenazas hidrometeorológicas. Vimos el año pasado ya esas trombas marinas, ¿cierto?, en Talcahuano, en Los Ángeles, que son un poco el inicio de algo que probablemente se vea cada vez más y que evidentemente estamos menos preparados porque no lo hemos enfrentado antes. Entonces, están esas dos patas un poco. Hay cosas que van a ocurrir con la misma frecuencia, pero el impacto va a ser mayor o distinto a como lo teníamos antes y por eso es importante tener este enfoque de ciclo del riesgo, no solamente de la ocurrencia de la amenaza, sino de entender todo lo que implica el impacto de los desastres. Antes de seguir hablando de los desastres y de lo que ustedes han mencionado, que es bastante interesante, quiero que introduzcan un poco por qué es necesario la creación de este instituto del ITREN, justamente para el manejo de los desastres, para el manejo de los datos de los desastres, para la prevención
¿Qué hace ITREN? Bueno, la verdad es que ahí, relacionando un poco con lo que comentaba al principio, cuando tú preguntabas, ¿estamos más preparados o no hoy? ¿Qué es lo que se necesita todavía? En ese contexto, la verdad es que se convoca por mandato de la Presidencia de la República en ese momento, el año 2016, una comisión de expertos que tuvo por objetivo desarrollar una estrategia país para hacer que la investigación, el desarrollo y la innovación jueguen un rol fundamental, sean el motor de cambio para hacer de Chile un modelo de resiliencia ante desastres. Y por lo tanto, esta necesidad de tener un ente, una institución que pudiese coordinar y articular no solo las instituciones, las personas, sino que por sobre todo las necesidades para poder ir cerrando las brechas que se identificaron en el marco de esa estrategia, donde también se definieron 14 tareas prioritarias en las cuales desde la investigación, el desarrollo, la innovación, el emprendimiento de base científica tecnológica podemos ir avanzando no solo desde una perspectiva, por ejemplo, para reforzar la resiliencia más social, ¿cierto? Sino que también para lo que tenga que ver con la proyección para el desarrollo, de qué manera el Estado puede activar demanda por I+D, puede también promover lo que sea necesario para hacer mayor oferta de todo lo que está ocurriendo. También qué nuevas tecnologías, nuevos materiales podemos desarrollar para poder apoyar esto. También todo lo que tiene que ver con el modelamiento, la simulación, de qué manera podemos tener datos, los datos necesarios para poder relacionar y decir, bueno, hoy día podemos modelar mejor y tener escenarios más acabados para poder dimensionar mejor el impacto que pueden tener nosotros. Y por último también, una comprensión más acabada de la física de la amenaza, la interrelación también que pueden haber entre las distintas amenazas, que es algo que todavía tenemos que seguir estudiando. Entonces, en ese contexto se crea ITREN, como el ente que tiene que velar por implementar esta estrategia, hacerle seguimiento en el tiempo y actualizarla. Cata, hace muy poquito ustedes firmaron un convenio con el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿cierto? Para poder obtener datos. ¿Por qué es tan importante este convenio? Y en palabras del decano Juan Carlos de la Hiera, él decía, esta es una relación increíble entre academia y Estado, y no podemos perderla. Bueno, yo contestaría la primera parte y después le cedería también a Paula Aguirre, que ella es la que está con las manos totalmente en la masa en este proyecto de la plataforma de datos, pero sin duda una de las cosas que son fundamentales y es el por qué se convocó también a una comisión interdisciplinaria e intersectorial también a desarrollar esta estrategia, porque la resiliencia ante desastres es algo que requiere de diferentes miradas, perspectivas, disciplinas, enfoques, y por lo tanto, cuando hablamos de que es fundamental que haya una colaboración entre el Estado y la academia, y no solo entre esos dos estamentos, sino que también involucrar evidentemente a comunidades que estén más afectadas por esto, a la sociedad civil que está cada vez más organizada y que se está especializando, digamos, por así decir, en este rubro también, y por sobre todo la industria también. Entonces es fundamental que estas colaboraciones se manifiesten en proyectos concretos que permitan ir agregando valor a cada uno de estos estamentos. Y en ese sentido, el proyecto Plataforma de Datos que estamos desarrollando tiene mucho de eso y está aportando con una nueva ventana, no solo para poder consolidar, disponibilizar, integrar datos que son fundamentales para poder continuar en el estudio de estas tareas, sino que también para intencionar aquellas donde necesitamos avanzar, ¿cierto? Y con eso también crear una cierta comunidad, una cultura también de compartir datos, que es algo que no es tan simple, los tenemos desperdigados de alguna manera en muchas instituciones, y también va muy de la mano con lo que está promoviendo el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con esta consulta abierta que están haciendo de la política abierta de los datos, o sea, de qué manera todo lo que está siendo financiado con fondos públicos tenemos que hacer lo que sea necesario para poder disponibilizar esa información y datos para que otros después puedan sobre eso seguir construyendo. En particular, sobre el tema de los datos, yo les puedo contar un poco más de la plataforma de datos. Este es uno de los proyectos más importantes que está impulsando ITREN en estos primeros años. Y lo que tiene como objetivo, justamente como decía Catalina, es crear una infraestructura tecnológica y además también, digamos, un modelo como de gobernanza para que los investigadores o la gente o las personas expertas profesionales que están en el sistema, en el Estado o en las industrias, puedan acceder a los datos necesarios para generar más conocimiento, innovación y emprendimiento en el área de resiliencia ante desastres.
¿ya? Y esto, bueno, hemos visto ya, por ejemplo, ahora en el caso de la pandemia, que los datos son un tema, o sea, sin los datos no hay mucho que se pueda hacer y que se pueda investigar ni decidir. Y en el caso de resiliencia es parecido y es muy complejo además, porque, como decía Catalina, como este es un problema que hay que abordar de manera muy interdisciplinaria, se necesitan muchos datos y datos muy distintos y que vienen de orígenes también muy diversos. O sea, por ejemplo, si queremos estudiar el impacto de un terremoto, necesitamos los registros sísmicos de cómo fue, que miden, digamos, cómo fue el movimiento del suelo, pero necesitamos también conocer cómo son las estructuras que están situadas en la zona donde se produjo ese movimiento, necesitamos saber cómo es la distribución de población en esa zona, cómo es la actividad económica, cómo son las condiciones socioeconómicas de la población para entender cuáles van a ser más vulnerables que otros, cómo es la infraestructura pública, las redes críticas, las redes de agua, electricidad. O sea, hay un montón de información que es necesario integrar para poder abordar el problema de forma integral. Y eso requiere un esfuerzo grande que los investigadores siempre tienen que hacer de forma bien tortuosa, digamos, para lograr acceder a la información que necesitan para poder investigar. Y TREN está un poco entonces tomando esa bandera de reunir esta información, hacerla disponible, estandarizarla también, hacerla, digamos, más interoperable para que la combinación de datos sea más fácil. Y en particular ahí el Ministerio de Bienes Nacionales tiene un rol bien importante porque ellos son los que administran la IDE Chile, que es la Infraestructura de Datos Espaciales de Chile, y en el fondo promueven todo tipo de estándares de administración de información geoespacial a nivel público, y tienen un poco como ese rol de también integrar información de distintos entes públicos. Por lo tanto, son unos socios estratégicos fundamentales para el desarrollo de esta plataforma. Y también no son la única institución pública con la cual necesitamos colaborar, sino que también son un poco como un motor y digamos, tiene un rol de liderazgo en también ir como convenciendo y subiendo este carro a cada vez más instituciones públicas que también quieran colaborar con ITREN, bueno, en general, y en particular también en el tema de acceso a datos. De todas maneras, los datos yo creo que se han convertido en el segundo trending topic nacional después de lo del coronavirus y cómo hacer la trazabilidad de los casos, etcétera. Y es interesante también pensar que los datos de los desastres nos pueden servir justamente quizás para predecir y para ver dónde puede ocurrir y cómo va a afectar de diferente forma al país, porque además Chile es un país muy heterogéneo, ¿no? Todas las regiones son diferentes, los lugares son diferentes. Y Paula, yo quería consultarte una cosa que me dijiste al comienzo, pero creo que es muy importante que nadie se lleve ese error nunca más. ¿Por qué desastres o desastres naturales? ¿Cuál es la palabra correcta a utilizar? Bueno, Catalina Fortuño lo explicó muy bien cuando hablaba del aumento de los desastres. En verdad, si no tuviera una sociedad perfectamente preparada y construida, ningún evento natural tendría por qué ser un desastre. Por ejemplo, en el caso de Chile, un terremoto grado 7, magnitud 7, no es un desastre usualmente. En Haití, un terremoto 6.9 fue un desastre gigante. ¿Ya? Entonces, los eventos son naturales, porque provienen de la naturaleza, nosotros no tenemos cómo prevenir que ocurra un tsunami, una erupción volcánica, etc. Pero sí podemos prevenir que ocurra un desastre. Entonces, el desastre es la consecuencia negativa de un evento natural. Por lo tanto, el desastre en verdad es culpa nuestra, es porque nosotros estamos mal preparados. Entonces, el desastre es un fenómeno generado por la sociedad, por los seres humanos, por nuestras fallas, digamos, al construir ciudades, al situarnos en lugares donde no nos deberíamos ubicar, al no tener una cultura de preparación, bueno, en fin, todas las medidas de prevención y preparación que uno podría pensar. Entonces, el que sea un desastre no es un fenómeno natural. El evento es natural, o la amenaza es natural, pero el desastre es una consecuencia social y humana. Por lo tanto, hablamos de desastres o de amenazas naturales, pero los desastres no son naturales, no son culpa nuestra, en verdad. Son más bien Perfecto. Bueno, justamente en esto, en que queremos que los fenómenos naturales no se conviertan en desastres, es donde entra ITREN y donde Chile tiene un rol bastante importante, porque, como decíamos un poco en la editorial, es un país bastante afectado por varios desastres. Y quería preguntarte, Cata Fortuño, si es que eventualmente podemos convertirnos en un referente internacional, quizás de exportador de tecnología o conocimiento frente a los desastres.
Bueno, pues, de todas maneras, o sea, a lo que apunta de hecho la estrategia CREDEN es justamente en transformar este problema en una oportunidad de desarrollo tecnológico. Y es justamente eso, o sea, dado que tenemos tanta recurrencia de distintos tipos de eventos, estamos tan expuestos a distintas amenazas, tiene todo el sentido usar esa experiencia para poder encontrar soluciones de alta tecnología que puedan ser replicadas eventualmente en otros lugares. Obviamente con las adaptaciones que sean necesarias, pero es evidente que lo podemos hacer. Y el mejor ejemplo es todo el avance tecnológico y técnico que se ha realizado desde hace muchos años ya en el área sísmica en Chile. Chile de todas maneras es un referente no solo en la cultura, como lo habíamos hablado en un principio, sino también en el desarrollo de normas sísmicas, de desarrollo de sistemas de disipación de energía, por ejemplo, y para proteger a las estructuras frente a sismos. Y el objetivo de ITREN es un poco llevar ese modelo de aprendizaje para poder enfrentar de mejor manera y anticiparse a otro tipo de amenazas a las que no tenemos, en las que no hemos abordado quizás de la misma manera, básicamente porque no son tan recurrentes como los terremotos para nosotros. Cata, tú dices anticiparse, pero anticiparse, hacer construcciones antisísmicas o anticiparse conlleva más cosas. Bueno, la verdad es que anticiparse es un término súper amplio, no solamente tiene que ver con las construcciones, obviamente. Significa, en el riesgo se habla, ¿cierto?, de un ciclo que tiene que ver con cómo uno ve desde el antes, el durante y el después del desastre. Entonces, el antes tiene que ver con cómo uno se anticipa y se prepara para este evento o el impacto de esta amenaza que puede ocurrir. Y en eso tiene que ver, de todas maneras, con tener la gobernanza institucional, todos los mecanismos del Estado para poder activar lo que sea necesario para responder rápido frente a un evento. Tiene que ver con tener políticas públicas, por ejemplo, que puedan garantizar mitigación del riesgo o evitar que, como decía Paula, el evento natural se transforme en un desastre. Y tiene que ver también con que exista la normativa, como el caso de las construcciones en Chile, que permita que haya cierto estándar donde yo garantizo desempeño. Entonces, claro, es un abanico súper amplio que tiene que ver también y está enmarcado con lo que hablaba Catalina Undurraga al principio sobre este marco internacional de Sendai, que busca integrar todos los aprendizajes a las distintas disciplinas. Por eso es un problema tan complejo, ¿no? Como dijo de hecho Catalina al principio, hemos avanzado harto, pero es tan complejo que aún queda mucho por hacer. Y por eso está ITREN ahí trabajando en eso. Sí, y yo quizás para complementar, otra forma, como preguntaban, de qué manera nos anticipamos, qué maneras hay de hacerlo, quizás otro ejemplo que puede también tangibilizar un poco más esto sería, por ejemplo, en todo el sistema nacional de inversiones, a nivel nacional, digamos, cada vez que se propone un nuevo proyecto de inversión, se pasa por una evaluación social, ¿verdad? Entonces la idea podría ser incorporar de manera efectiva un indicador que esté relacionado con estos temas, un indicador de resiliencia, que pudiese entonces asegurar que desde la misma formulación, desde la evaluación del propio proyecto y luego evidentemente en la implementación, se incorporen desde ya una serie de medidas, atributos, criterios que permitan hacer que todo el proyecto en sí considere desde su inicio los aspectos no solo, por ejemplo, relacionados con norma sísmica o poder integrar ciertas tecnologías que permitan hacer eso, pero también otros aspectos. Entonces, en ese tipo de cosas, en esa esfera es donde ITREN tiene un rol muy importante que jugar justamente para hacer que todos los actores que tienen que participar en este proceso, que son muchos y que tienen muchas etapas, bueno, finalmente lleguemos a que podamos incorporarlo de manera efectiva. Cata, y también tú lo mencionabas un poquito al principio y lo quiero traer, pero también, bueno, anticiparse para ITREN es que la resiliencia implica reducir los costos económicos, sociales y ambientales, que es como esta tripleta que hablamos en casi todos los podcasts, que todo se relaciona en estas tres áreas. Y con respecto a esto último, a los aspectos sociales, ¿cuáles son los costos que dejan los desastres, los costos sociales?
Bueno, yo creo que ahí, como tú mencionabas al principio, en este contexto en el que estamos de pandemia, nos sirve porque estamos viendo en carne y hueso efectivamente lo que ocurre cuando hay un desastre de esta magnitud y donde la población definitivamente aumenta su vulnerabilidad social y por lo tanto muchas personas, por ejemplo, pierden su empleo, pero también quedan muy afectadas. Evidentemente está también todo lo que tenga que ver con las muertes, o sea, los fallecimientos asociados a esto y todo lo que ello implica como impacto en una estructura social, en una familia, etcétera. Pero también por eso, justamente en este aumento de vulnerabilidad, que es lo principal, es súper importante ver de qué manera el Estado actúa rápidamente para poder proveer de la oferta social necesaria para ese periodo que aparece justo después de ocurrido el evento, pero también para esa recuperación que en el fondo puede ser muy larga o menos larga, pero hay una serie de medidas que se pueden implementar para hacer que ese tiempo justamente se vaya reduciendo. Y un ejemplo de eso existe una ficha básica de emergencia, la FIBE, que aplica el Ministerio de Desarrollo Social cada vez que ocurre un evento y que permite activar justamente esta oferta de los distintos ministerios sectoriales, de los distintos servicios que tienen que entrar, digamos, en primera, segunda, tercera y cuarta línea para lograr que estas pérdidas, estos costos asociados a la dimensión más social se puedan ir recuperando de manera más efectiva. De todas maneras, tú justo mencionabas, bueno, más alianzas que probablemente se tengan que ir haciendo, y ahí yo les quería preguntar si es que todavía el ITREN, que nació en 2019, en verdad el año pasado, es muy, muy, muy joven, todavía le faltan puentes por hacer, alianzas por hacer, para poder hacer su investigación mucho más fluida, o tener más datos quizá. Bueno, hay mucho, de todas maneras, o sea, parte del trabajo intenso que está haciendo ITREN es justamente ir conectándose con todos los actores, digamos, relevantes para abordar este tema de resiliencia, y eso incluye la academia y el mundo de la investigación. Acá es importante aclarar que ITREN no hace investigación. ITREN tiene un rol más bien de articular, de coordinar esfuerzos y de generar sinergias para que haya más investigación, o sea, crear capacidades para que el mundo académico y el mundo de los investigadores puedan generar más conocimiento, y para lograr también después que ese conocimiento llegue tanto a la sociedad como a las políticas públicas y digamos, se transforme finalmente, efectivamente, en medidas que aporten a hacer a Chile un país más resiliente. Entonces, estamos justamente en esa etapa de creación y de establecimiento de puentes con distintos actores. Y acá, bueno, Catalina Undurraga y Catalina Fortuño han llevado ahí el liderazgo en hacer ese trabajo de articulación y de generación de alianzas con distintos actores. Pero sin duda que es un trabajo que va a ser continuo, digamos, a lo largo de toda la vida de ITREN. Fantástico. Con esto quiero llevarlo a la última pregunta. Ya llevamos como 30 minutos hablando, el tiempo se pasa muy rápido, sobre todo con un tema que es muy chileno y que nos apasiona harto. Y quería consultarles, bueno, ¿cuál es el rol de Ingeniería UC en el desarrollo del ITREN? Porque la audiencia probablemente no lo sabe, pero ITREN está alojado temporalmente en la Universidad Católica, pero después se va a exportar, por así decirlo, va a salir de la universidad, va a tener sus propias alas. Sí, quizás ahí, bueno, comentar rápidamente que iTrend entonces es una iniciativa que nace, bueno, en la estrategia que comentábamos al principio, ¿no es cierto?, pero que finalmente se implementa gracias a un programa y al apoyo de Corfo, que es un programa de creación y fortalecimiento de capacidades tecnológicas habilitantes para bienes públicos. Ese es el nombre, si no me equivoco, del programa completo, y este programa lo que hace es crear estas figuras de institutos tecnológicos públicos, en la cual hay un mandato del Estado a través de un ministerio u otros servicios también, un mandato concreto, que en este caso nosotros lo tenemos por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del CENID, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo. Y aquí hay dos instituciones que están, digamos, como bien decías, Ángela, incubando este proyecto al principio, que por una parte es la Universidad Católica a través de la Escuela de Ingeniería, y como coejecutor del proyecto es el Centro de Modelamientos Matemáticos de la Universidad de Chile.
Entonces, ¿cuál ha sido el rol? Ha sido muy importante, porque es de poner sobre la mesa a través de formular un proyecto concreto para crear un nuevo instituto, que esto tomó al menos 2 años, porque hubo un diseño de perfil, etcétera. Todo esto estuvo liderado por la escuela. Y trabajado en conjunto, como decía yo, con el Centro de Modelamiento Matemático, pero también con personas que participaron del proceso de CREDEN, que también estuvieron con un rol de consejo asesor ahí. Y la idea es que entonces, una vez que nosotros ya terminemos esta fase de incubación, el próximo año ya poder salir, ¿cierto? Una vez teniendo nuestra personalidad jurídica propia, que es el proceso en el que estamos ahora mismo, de hecho, convocando a socios, haciendo la invitación. Y una vez que eso ocurra, entonces, evidentemente, seguir trabajando de la mano, porque la importancia de estar vinculado con las universidades, en particular con la Escuela de Ingeniería, es que todas las capacidades que ya están desplegadas y que son fundamentales para poder seguir avanzando en esta agenda, ¿cierto?, que tenemos por delante, estas 14 tareas, y sin duda todos los centros también de investigación que tienen un vínculo no solo con la Escuela de Ingeniería, sino que con otras facultades también de la universidad, por nombrar los grandes FONDAP, SIGIDEN, CEDEUS, también el Centro de Cambio Global UC, por ejemplo, que tiene muchas cosas que decir también en esto, la Escuela de Gobierno, etcétera, todo lo que tenga que ver con fortalecer programas de capital humano avanzado, de qué manera podemos ir afinando más y calibrando cuáles son los temas específicos en los que necesitamos reducir brechas, y ahí está el rol de ITREN también de poder ir analizando, una vez consolidar la información sobre este sistema, quiénes son los que están investigando, quiénes son los que están haciendo cosas desde el Estado, dónde estamos más avanzados, dónde necesitamos más, analizando la productividad científica y diciendo, bueno, por aquí es donde tenemos que ir, y en esa emisión de recomendaciones, de análisis, de decir, para acá tiene que ir la brújula, y tiene una conexión súper importante con las universidades y en particular con la Escuela de Ingeniería. Muchísimas gracias, Catalina Undurraga, directora del ITREN. Invitada a toda la audiencia oyente a que entren a la página de ITREN, a que se informen, a que conozcan mucho más de lo que están haciendo. Yo lo encuentro increíble y creo que en serio nos llena orgullo como saber que este instituto está en ingeniería, que después va a salir y va a poder avanzar a nivel nacional también, pero que tiene harta cooperación de la escuela y que por sobre todo muestra, como tratamos de mostrar en todos los podcasts, que la ingeniería se entrelaza con todos los aspectos de la vida social. Muchas gracias, Catalina Fortuño, Catalina Undurraga, Paula Aguirre, por haber estado hoy día en el podcast de la Escuela de Ingeniería. Y muchas quiero gracias, recordarles... Jessica, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Quiero recordarle a la audiencia que el domingo 9 de agosto vamos a tener un capítulo sobre el hidrógeno verde con el profesor Patricio Lillo, de Ingeniería en Minería de la Universidad Católica, y Claudio Sivas, ex alumno de Ingeniería UC y presidente de Generadoras Chile. Muchas gracias, como siempre, por su audiencia. Nos vemos. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.